Lo importante es que está compartiendo y que está grabando. Ya, ¿recuerdan antes de la fiesta en que estábamos? Habíamos terminado de ver los termistores. Terminamos de ver los tiristores y habíamos partido ya con los inversores. Sí, pero creo que usted, si no recuerdo, había dado como un inicio y dijo que ahora íbamos a ver como bien. Claro, vamos a continuar ahora con los inversores. ¿Qué pasó la semana antes? Porque hubo un día que no hubo, o sea, la clase fue online y el viernes, a ver qué día esto. No, el lunes tuvimos clase, Sí. el miércoles fue online. Sí. A mí no me avisaron, yo llegué para acá, no había nadie. Lo dijo este día. Delo vuelta para acá. Lo que anda dando vuelta por aquí es un inversor, es un prototipo nomás, pero lo que pueden ver ahí pegado a la estructura son 4 dispositivos semiconductores, 4 por placa, ya 2 son IGBT, los IGBT los pueden reconocer porque tienen 3 patitas, ya el IGBT lo vimos en la lección, todavía no lo vemos. Sí, lo vimos en algún momento. El IGBT tiene el colector, el emisor y el gate. En el colector y el emisor tenemos la parte de potencia, lo voy a dibujar aquí, porque tengo la tabla. Ya. Ahí tenemos el IGBT. Tenemos una etapa de colector, tenemos una etapa de emisor y toda la parte de potencia, el bloqueo y la corriente circula por esta etapa de acá. Y por acá tenemos el gate y en el gate tenemos la compuerta de disparo. Recuerden, ¿cierto?, de que como este es un transistor que hacia el lado de acá se comporta como un FET y hacia el lado de acá se comporta como un BJT, ¿ya? Esta parte de aquí, ¿cierto?, el disparo se logra a través de un voltaje que se debe imponer entre el gate y el emisor. Perfecto. Una pregunta. Porque a lo mejor estoy asimilando mal las cosas, pero ¿dónde está la G? Esa era como, no sé si se asimila algo como un condensador a ese lado y cuando se llena de energía funciona como una puerta. Es más o menos así, no se asimila un condensador. O sea, hay una capacitancia escondida, por decirlo parásita, ¿ya? Pero que tiene que ver más que nada porque la tecnología hacia el lado dispara y de un FET. ¿Ya? No es que aquí tengamos un condensador, sino que se dibuja de esa forma porque está aislado entre la parte de potencia y la parte y la parte del gate. ¿Ya? Aquí un poco, que estoy seguro que lo mismo, pero un poco recordatorio, los transistores, ¿cierto? Tenemos el típico BJT y tenemos el MOSFET y tenemos el MOSFET, ¿ya? Tenemos esos como transistores para potencia. El BJT, si recuerdan, tiene una base, tiene un colector y un emisor. Observen ahí el colector y el emisor. El colector y el emisor, y el colector y el emisor están replicados acá. ¿Por qué es eso? Porque el BJT, desde el punto de vista de transferencia de potencia, es mejor que el MOSFET, ¿ya? ¿Cuál es el problema del BJT? El problema del BJT, si recuerdan los dispositivos electrónicos, es que para poder ser disparado, para poder ser conmutado más que disparado, ya se computa como señal lineal, necesitamos imponer una corriente de base en la parte de acá. Y esa corriente de base va a circular por un diodo parásito que está aquí, produciendo pérdida. Para poder amplificar la cantidad de corriente es necesario generar una estructura de Darlington. La estructura de Darlington, si la recuerdan, tiene un FET ahí, un FET ahí, tiene un BJT ahí, y después tiene otro BJT, no acá, acá abajo. Tiene otro BJT acá abajo, ya, de forma de que este se conecta aquí tenemos entonces y acá. Entonces, con una corriente de base aquí, saco más corriente por este colector, la paso por este emisor, se la paso a esa base 2 para que sea más grande y con eso puedo manipular una corriente mayor de acá. Recuerden de que tengo una ganancia entre la corriente de base y la corriente colector emisor, que es el típico beta que se menciona en los BGT. Entonces, para poder manipular más corriente necesito poder hacer la estructura Darlington y eso implica mayores pérdidas.
¿Qué es lo que se logró en algún momento? Tener la estructura FET. La estructura FET es por efecto Carnot. Por lo tanto, se aplica un voltaje entre el gate y el source, que aquí tenemos el gate, ¿ya? Entre esos dos puntos. La gracia que tiene esto es de que, ¿qué se tiene? Desde el punto de vista de conmutación es más rápido, pero desde el punto de vista de densidad de potencia no es tan bueno como el BJT. Entonces en algún momento se hizo un híbrido, en algún momento en realidad estamos hablando por ahí por los 1980, ahí salió la Gen 1 de los IGBT, ¿ya? Donde en la parte de disparo se mantienen las características del FET, pero en la parte de potencia se mantienen las características del BJT. Y ese es el dispositivo que en este momento es el dispositivo estrella, por así decirlo, de la electrónica de potencia y de las aplicaciones alternas, en aplicaciones electrónica de potencia y aplicaciones de accionamiento en alterno. ¿Por qué es necesario recordar todo esto? Y aquí les pongo esta figura que creo que la vimos también la semana pasada. Es necesario recordarlo porque en esta figura queda bien claro ya las dos etapas que tenemos en una parte de accionamiento que es el foco de este curso, que es electrónica de potencia para accionamiento, la parte de accionamiento en la que hace después la profesora Legiani. Entonces, si nos damos cuenta, en esta zona de acá, toda esta zona de acá, es básicamente un convertidor de alterna a continua, y en la parte de acá, toda esta zona de acá, es un convertidor de continua a alterno. Y entre medio, ¿qué es lo que le ponemos? Le ponemos algo que nos permita desacoplar las dos etapas. Desacoplar implica de que, dicho en términos vulgares, la embarrada que está aquí no pasa al lado que está acá. ¿Y cuál es la embarrada que puede estar aquí? La embarrada que puede estar acá es la rectificación, ¿cierto?, de altos pulsos que podríamos tener en el lado alterno. Si nosotros rectificamos directamente estos muchos pulsos que están aquí hacia el lado de acá, si generamos la inversión, nos van a aparecer los dientes de conejo que teníamos, por ejemplo, en las corrientes, en los rectificadores bifases. Y lo que esperamos es que la señal sea lo más limpia posible. Entonces, ¿cómo logramos de que la señal sea lo más limpia posible? Y eso lo digo en la última parte de los rectificadores, poniendo un acumulador en el lado de continuo. Este acumulador en el lado de continua va a tomar o recibe, en este caso como un condensador, recibe la corriente, que sería una corriente de 6 impulsos desde la etapa. Pregunta, dado que tenemos esta estructura aquí, esa que está ahí, esa etapa de rectificador, ¿de cuántos pulsos es? Sí. ¿Quién dijo 6? ¿Alguien me da más? ¿Alguien da más? De 12. ¿Quién dijo 12? Yo. Ahí por ahí está mejor. ¿Cómo reconocerlo? Bueno, naturalmente, si tengo un rectificador, recuerden esto, si tengo un rectificador trifásico y a diodos o de tiristores, va a ser de 6 pulsos. ¿Ya? Tengo uno aquí y acá tengo otro acá, ¿cierto? Tengo dos. Alguien podría decir inmediatamente, esto es un rectificador de 12 pulsos, pero no, me falta una parte importante. ¿Y cómo lograba de que tuviera un rectificador de 12 pulsos? Básicamente de que el secto armónico que iba a estar acá y el secto armónico que estuviera acá tuvieran un contrafase. ¿Cómo logro eso? Busco un desfase en la alimentación, busco un desfase en la alimentación de forma de que si este es 0, ¿qué desfase en la alimentación hará que este desfase por el secto me quede desfasado a 180 grados? De forma de que un armónico, por así decirlo, quede para arriba y el otro en la misma magnitud quede para abajo, por lo tanto la sumatoria es 0. ¿Ya? 18, ¿cierto? 6 por 8. ¿Ah? 48. 6 por 8 por 6 por 3, 6 por 3 es 18. Entonces aquí, en el fondo aquí, 6 por 3 es 18, ¿cierto? Y para que sea 180 son 30 grados. Entonces tenemos un transformador que está aquí en estrella, ¿cierto? Que tiene un desfase de 0 grados, pero 0 grados con respecto a quién. Podemos decir 0 grados con respecto a este, por lo tanto se consta el desfase. Y este de acá, con este de acá, el delta está desfasado en 30 grados. De esa forma entonces tengo 6 pulsos aquí, 6 pulsos acá, pero como están en serie, el secto de aquí, de uno, se suma con el secto de abajo que está en contrafase y se elimina. ¿Y qué es lo que logro con eso? Como bien dijo su compañero, lo que logro ahí es de que la cantidad de pulsos aumente a 12 pulsos. ¿Qué se logra con eso en el lado de alterna? Únicamente para repasar un poco rectificadores. ¿Qué se logra con eso en el lado de alterna? Si aquí tengo secta, recuerden, en el lado de alterna tengo, además de la fundamental, tengo quinta y séptima,
tengo quinta y séptima, ¿cierto? Cada rectificador va a tener quinta y séptima. Pero como tengo los desfases, en el rectificador que está acá no voy a tener quinta y séptima. Yo lo voy a dejar ahí, no voy a tener quinta y séptima. Lo que voy a tener son las que están en torno al 12. ¿Y cuáles son las que están en torno al 12? 12 menos 1, 12 más 1. Esos dos numeritos que están ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué logro además con eso? Disminuir el THD. Disminuir el THD en la entrada. Eso con respecto a la rectificación. ¿Qué es lo que no logra al tener un puente de diodos? De que el voltaje de continua sea variable. Al tener un puente de diodos, ¿cierto? Lo vimos también, el voltaje de C es constante. ¿Y cómo podría tener un voltaje variable en el lado de continua? No con puentes de diodos. Tendría que poner tristores o tendría que poner dispositivos de conmutación forzada, que es como los IGBT que están dibujados acá. Como no es el objetivo, no es necesario en estos casos, sino lo que se hace es partir de un voltaje de continua lo más plano posible, lo más limpio posible, y a partir de eso generar el voltaje en alterna. Entonces lo que se agrega finalmente es ese condensador que está ahí, ese condensador que está ahí, que como buen condensador, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a oponer a los cambios de voltaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debería recibir sin el condensador? Sin el condensador debería recibir estos pulsitos que están acá arriba, esos pulsitos que están acá arriba, que deberían ser 12, pero ¿qué va a hacer el condensador? El condensador me va a ayudar a aplanarlo y a disminuir el ritmo. Mientras más grande sea el condensador, ¿qué es lo que va a pasar? Más se va a oponer al cambio de voltaje y por lo tanto más plano va a ser el voltaje. Pero ¿cuál es el problema de los condensadores? Vida útil y costo, como bien dice su compañero. ¿Ya? Mientras más grande sea este condensador, más caro va a ser, y hice una sola raya. ¿Por qué? Porque además, mientras más voltaje requiera estar aplicado al condensador, y esta es una aplicación para 4.1 kV, entonces ahí le hago la otra raya, también más caro va a ser. Entonces se produce, por así decirlo, una doble parte. El condensador aumenta de precio, vida útil, etc. Lo importante acá, sin embargo, es recordar, ¿cierto?, de que estamos en la parte de inversores, y lo que está ahí, para cuando lo vuelvan a dar vueltas, ¿verdad? Tienen dos semiconductores, tienen 4 en realidad de por placa, uno tiene 2 patitas y el otro tiene 3 patitas. ¿Ya? No me pregunten aquí cuál es el conector, el emisor, voy a ponerlo de esta forma, suponiendo que es así. Lo que sí estoy seguro es que este es el gate, ¿ya? El que tiene 3 patitas, la última patita que está acá es el gate, y este de acá es un diodo, de forma de formar una estructura que nos sirve para fuente de voltaje, nos sirve para lo que yo trabajo en investigación, que es un fuente de corriente, que es un switch que tiene bloqueo tanto directo como bloqueo inverso. ¿Quién me da el bloqueo inverso? Me lo da el diodo, y el bloqueo directo me lo da el IGBT que está ahí. Y si le quito el diodo que está acá, dado de que estos switches igual traen aquí un diodo antiparalelo casi por defecto desde la fábrica, me queda inmediatamente una pierna de potencia que me permite armar en este caso rápidamente o un inversor o fuente de voltaje. Recuerden, el fuente de voltaje no requiere el diodo en serie, pero sí un antiparalelo, o fuente de corriente donde se requiere el diodo en serie. Eso lo usamos para investigación, hemos sacado un par de publicaciones con eso. Lamentablemente no hemos hecho nada más para tratar de corregir. Entonces, aquí toda la magia tiene que ver con respecto al diodo. Y el diodo, no al diodo, tiene que ver con respecto al switch. Y lo que dijimos, ¿cierto?, es que un switch ideal, que lo voy a dibujar de esa forma, ahora, ¿cierto?, ya que sabemos de que puedo de alguna forma controlarlo, voy a tener una señal de control, y a través de esta señal de control yo voy a poder hacer de que el switch quede cerrado o que el switch quede abierto. Y alguien me dirá, pero eso de alguna forma ya lo vimos con los tiristores. Sí, pero lo vimos como a medio camino con los tiristores. ¿Por qué a medio camino? Porque con el tiristor, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pasar a través de la corriente del gate de un switch abierto a un switch cerrado, siempre y cuando el tiristor pudiera, ¿cierto?, conducir, y para que pudiera conducir tenía que estar polarizado directo, pero lo que no podíamos hacer era pasar de un switch cerrado a un switch abierto en forma controlada. ¿A qué me refiero en forma controlada? A que a través de una señal de comando yo le pueda decir al tiristor, ahora deja de conducir. ¿Qué tenía que pasar en el tiristor para que dejara de conducir? Fuerte. Fuerte para que lo escuche el resto. La corriente, ¿cierto?, tiene que ser cero a través del tiristor. ¿Ya? O sea,
se dispara de forma controlada, pero se apaga en forma natural, entre comillas. En cambio, estos dispositivos donde entra el BJT, entra el MOSFET, entra el IGBT, ¿ya? Como dispositivos transistores, pero también entra el GTO y el IGCT. Estos de aquí vienen del tiristor, fueron mejoras del tiristor, por lo tanto tienen mayores capacidades de voltaje y de corriente que estos que están acá, pero son más caros y más complejos de manipular. En cambio, estos de acá tienen menores capacidades de voltaje y corriente, pero son más fáciles de manipular. Para todos ellos sí, básicamente tienen la capacidad de conmutación donde pueden estar bloqueando voltaje directo y a través de una señal de conmutación, que yo se la puedo imponer o quitar, lo puedo obligar a que, si le pongo la señal de conmutación, pase de un estado off a un estado on, es decir, de un estado de corta saturación, o que pase del estado de corte, del estado on, disculpen, al estado off, es decir, que pase de saturación a un estado de corte. La mayoría de estos dispositivos, sin embargo, no tienen esta característica que está aquí, es decir, no tienen capacidad de bloqueo inverso, y no lo requieren tampoco. ¿Quiénes no tienen capacidad de bloqueo inverso? Estos que están acá. Ninguno de los tiristores en este momento que están en el mercado, salvo que pillen alguno, y por favor avísenme si así es, por favor, tiene capacidad de bloqueo inverso porque desde el punto de vista de aplicaciones no la requieren, ¿ya? ¿Por qué no la requieren? Porque si volvemos acá, a este monito que está aquí, yo impongo voltaje con el condensador y todo esto de acá se tienen que oponer a que este condensador, que tiene el voltaje fijo en ese sentido, ¿cierto? Que es el voltaje condensador que es cerrado hacia el lado de la carga. Entonces el voltaje está fijo. Como está fijo, entonces no requiero capacidad de bloqueo inverso. No así los dispositivos que operan en topología fuentes de corriente, donde ahí aparecen estos dispositivos que están acá, que tienen capacidad de bloqueo inverso básicamente porque heredan las características del tiristor. Aquí también les comenté, existió en algún momento por ahí, por los 2010, desapareció por el 2015 aproximadamente, los IGBT con bloqueo inverso, los cuales eran más caros, eran más lentos, pero por alguna razón, probablemente porque no tenían mercado más allá que otra cosa, ¿ya? Que no tengan mercado significa que ningún fabricante los está comprando para integrar los nuevos productos, entonces los dejaron de fabricar. Lamentablemente para mí, porque eso implica entonces de que para yo poder lograr bloqueo inverso en mi dispositivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que conectar un diodo en serie, lo cual hace que mi placa sea más complicada. En todos estos casos, lo habíamos revisado también, tenemos este fenómeno de conmutación. Y este fenómeno de conmutación, que se los voy a tratar para que lo vean bien, ¿ya? Tenemos básicamente de que el switch está bloqueando un voltaje hasta un momento donde le pido que entre en conducción y el voltaje prácticamente cae instantáneo y la corriente también aumenta instantánea hacia el valor que requiere la carga, ¿ya? ¿Quién limita aquí el valor de corriente? Es básicamente la carga limitando el voltaje que esté siendo aplicado hacia el lado de la carga. Y va a mantener el switch cerrado con la señal de control mientras yo mantenga establecida la señal de control hasta que le quite la señal de control y en ese momento la corriente se va a hacer cero y el dispositivo va a volver a bloquear, que es básicamente abrir un switch. En algún momento también lo comenté. Dame un segundo, por favor. Les voy a volver a hacer esta forma de ruta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos de que este es nuestro switch, ese es nuestro switch. Tenemos este voltaje aplicado, el voltaje del switch, ¿ya? Y tenemos una corriente en el switch. Entonces, el voltaje aplicado en el switch va a ser de esta forma, este va a ser el voltaje del switch, y mientras el voltaje esté aplicado en el switch, ¿cómo va a ser la corriente? Como la corriente, ¿cierto? Como el switch está abierto y la corriente es cero, la corriente va a estar por acá. Déjenme terminar el ejemplo y le muestro. Le envío la señal de control, y voy a dibujar la señal de control acá. La señal de control, dependiendo si es un BJT o es un MOSFET o un IGBT, va a ser corriente en el caso del BJT y en el caso del MOSFET y el IGBT va a ser voltaje. Por lo tanto, esta es más o menos la forma de la señal de control que va a tener el switch, ¿ya? Esta forma que está aquí. De forma que va a ser un equivalente a un 0 o un 1 desde el punto de vista lógico.
Cuando le envío el 1, ¿qué es lo que va a pasar? El dispositivo va a empezar a conducir, por lo tanto voy a tener corriente de subida. ¿Y qué va a pasar con el voltaje? El voltaje se va a hacer 0 mientras mantenga la señal de control. ¿Y qué va a pasar con la corriente? La corriente se va a mantener, ¿cierto?, en función de lo que requiere la carga. Y una vez que le quito la señal de control, esto de aquí vuelve, ¿cierto?, a bloquear lo que tenga que bloquear, y la corriente vuelve a ser 0. Eso de que está ahí es una conmutación en forma ideal. ¿Por qué en forma ideal? Porque estamos viendo acá, esto cae en forma perpendicular al eje 0 y esto aquí sube en forma perpendicular al eje 0. Y sabemos, ¿cierto?, desde el punto de vista físico que eso es totalmente imposible, porque hacer esos cambios requeriría energía infinita. Así lo dicen al menos los físicos. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Que hay una dinámica en el voltaje, agrandándolo bastante, donde el voltaje cae de esa forma. Tampoco cae en forma lineal, también tiene una dinámica, y la corriente sube de esta forma, ¿ya? Y después acá, cuando el voltaje tiene que cambiar, sube de esta forma, y la corriente cae de esta forma. Y si yo multiplico aquí el voltaje por la corriente, lo que obtengo es una forma de esta manera, y otra forma de esta manera, donde esto de aquí básicamente son las funciones de las pérdidas. ¿Cómo se define la pérdida aquí? Voltaje por corriente, y aquí el voltaje por corriente. Y como aquí tenemos una base de tiempo, si yo saco la integral de las pérdidas en los momentos de computación, lo que encuentro son la energía disipada por el dispositivo únicamente por cambiar de estado, ¿ya? Entonces el dispositivo ahora no solamente va a tener pérdidas por conducción, por bloqueo muy poca, pero sí por conducción, sino que además cada vez de que yo le pida de que haga una conmutación, es decir, que pase de abierto a cerrado o de cerrado a abierto, va a disipar un poco de energía eléctrica en forma de calor. ¿Qué implica esto? Que mientras más rápido yo le pide que conmuta, ¿qué es lo que va a pasar? Más energía va a disipar. Y esa energía, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se eleve la temperatura. Si se dan cuenta en el dispositivo que está ahí, de forma muy rápida, quiero decirlo, pero el que está ahí, hay un disipador agregado ahí, ¿ya? Y eso justamente para permitir y aumentar, ¿cierto?, la superficie de disipación de cada uno de los semiconductores, y eso en conjunto con un ventilador me permite sacar el calor y poder trabajar en condiciones, entre comillas, seguras en el laboratorio, de forma de no perder rápidamente el IGBT. Ahora, ¿cuántas veces conmutará un semiconductor por segundo? Unas 2, unas 3. Si pensamos en un tiristor que está conmutando a la frecuencia de la red, básicamente conmuta una vez por ciclo, por lo tanto estamos pensando en un tiristor, voy a poner ahí, sí, llega ya, 50 veces por ciclo. Si pensamos en los diodos también se encienden y se apagan 50 veces por ciclo, ¿ya? Por lo tanto, el tiristor y el diodo, funcionando en la red, conmutan 50 veces por ciclo, una vez por cada ciclo. Ahora, ¿cuántas veces puede conmutar un dispositivo de conmutación forzada en un ciclo? Y la respuesta es tanto como yo lo requiera y el dispositivo me lo permite. Si pensamos, por ejemplo, en un MOSFET, lo voy a anotar aquí, que está construido de carburo de silicio, y les he hablado del carburo de silicio, ¿cierto? Son los inversores que usan, por ejemplo, los autos de la Fórmula E y que están utilizando ahora los dispositivos para energía renovable. Un MOSFET de carburo de silicio tiene una frecuencia de conmutación de 1 MHz. Es decir, yo lo puedo prender y lo puedo apagar 1.000.000 de veces por segundo. Eso significa tiempos de conmutación menores a 1 microsegundo. ¿Ya? ¿Y por qué puedo hacer eso? Primero que nada, porque el dispositivo me lo permite, y segundo, porque la tecnología ha avanzado lo suficiente para que la disipación no sea un gran problema, siempre y cuando no sean grandes cantidades de voltaje y corriente lo que estoy bloqueando. Por eso para autos de la Fórmula E funciona bastante bien, pero si yo quiero hacer un HVDC con carburo de silicio, nadie lo va a pescar, ¿ya? Ahora, pensemos por ejemplo en IGBT. Ese dispositivo de ahí está hecho con IGBT. Esos IGBT están hechos para 40 kHz máximo, con circuitos resonantes. 40 kHz, si alguien me ayuda, hablamos la calculadora. Esto es 1 dividido por 40.000. Ahí tenemos, ¿cierto? Los mili son equivalentes a conmutaciones cada 25 microsegundos. ¿Cierto? 25 microsegundos. ¿Ya?
¿Cuál es el problema? Que ya este dispositivo no tiene tan buenas características como el carburo de silicio, por lo tanto, a medida de que le pido más conmutaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Me las va a permitir, pero se va a empezar a calentar más. Entonces hay un trade-off, es decir, hay una especie de, no sé cómo se produce la palabra, de negociación, por así decirlo, entre cuánto es la potencia que yo quiero de que el dispositivo sea capaz de permitir, es decir, cuánto voltaje quiero bloquear y la corriente que quiero permitir de la carga, y después también qué tan rápido quiero que conmute, porque además de las pérdidas de conmutación, ¿qué otras pérdidas están? Las pérdidas por conducción. Lo último es que la forma de onda resultante, típicamente, las vamos a ver más adelante, son formas de onda de este tipo. ¿Ya? Son formas de onda PWM. Esas formas de onda PWM, si uno las revisa desde el punto de vista de frecuencia, se va a encontrar con la componente fundamental, que uno es lo que uno quiere, y después va a encontrar armónicos centrados en la frecuencia de conmutación. La frecuencia de conmutación, se los comento ahora, se escribe FW. Entonces aquí tenemos el torno a FW y dos veces la frecuencia de conmutación, FSW. ¿Ya? Por lo tanto, al aumentar la frecuencia de conmutación o del fichero, que lo que hago, estos armónicos los llevo más allá. Lo último que puedo hacer para mejorar la forma de onda es que después del inversor colocar algún tipo de filtro. Por ejemplo, si un inversor fuente de voltaje, lo típico es filtrar para la corriente. ¿Por qué? Porque el voltaje ya viene con mala cara, por así decirlo. ¿Ya? Y este inductor que está acá, que lo que va a hacer, básicamente como un filtro de primer orden, me va a permitir eliminar estos armónicos que están. Ese inversor, ese inductor. Ese inductor, mientras los armónicos estén más en alta frecuencia, estén más alejados de la fundamental, va a terminar siendo de menor tamaño. Por lo tanto, también hay un trade-off con respecto al tamaño del inductor y la frecuencia de conmutación. Si yo quiero una frecuencia de conmutación mayor que lo que estoy haciendo, le estoy pasando las pérdidas al semiconductor. Al pasarle las pérdidas al semiconductor, agrando el trozo de aluminio del sistema de disipación. Pero después disminuyo ¿cierto? Los filtros que vienen aguas abajo. Por lo tanto, achico todo lo que viene para allá y también disminuyo las pérdidas. Por otro lado, el filtro. Por otro lado, si disminuyo la frecuencia de conmutación, que es lo que hago con los armónicos, lo acerco a la fundamental. Al acercarlo a la fundamental, el dispositivo semiconductor conmuta menos. Por lo tanto, las pérdidas por conmutación son mucho menores y se me achica bastante el tamaño del disipador. Pero lo que pasa con el filtro, se va a tener que agrandar. ¿Por qué se va a agrandar? Porque básicamente, ¿cierto? El otro que era más chiquitito filtraba para alta frecuencia y ahora tengo frecuencias más bajas que tengo que filtrar. Por lo tanto, tengo que poner más inductancia o más condensador. ¿Ya? Es también parte de lo que hay que tener en cuenta. Vimos también las clases pasadas con respecto a las fuentes reductoras. La idea de mostrar las fuentes reductoras es mostrar de que no solamente está el tema del switch, ¿cierto? Que de alguna forma lo hemos comentado, un switch controlado, el cual puedo encender y apagar, sino que es totalmente necesario, de forma de poder a esta carga, darle una señal prácticamente constante, el agregar un condensador. ¿Qué es lo que hace este condensador? Evita los cambios de voltaje. Si yo quiero modificar el voltaje aplicado, ¿cierto? Que está acá haciendo un PWM, como modulación por impulso, hacia el lado de carga, y quiero mantener constante el voltaje, tengo que poner este condensador. ¿Cuál era el problema? El problema era de que al poner una fuente de tensión aquí y un condensador que va a estar cargado y cerrar el switch, inmediatamente se me va a generar un cortocircuito. ¿Por qué? Porque tengo una fuente de tensión que, entre comillas, tiene capacidad de entregar la corriente que yo quiera, y un condensador que tiene un voltaje menor. Y cuando tenga el voltaje menor contra esta fuente de tensión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pedir toda la corriente necesaria para poder cargar el condensador. ¿Ya? Y esa corriente, ¿por dónde va a pasar? Va a pasar por el switch, aumentando las pérdidas por conducción, incluso pudiendo destruirlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer, por lo tanto? Para evitar esa sobrecorriente, ese pic de corriente, poner un inductor pequeño, pero tiene que estar ahí. ¿Qué va a hacer el inductor entonces? Que cuando yo cierro el switch, la corriente no se me va a disparar, porque el inductor momentáneamente me la va a detener. Usted me dirá, pues bien, el inductor no va a ser capaz de detenerla mucho tiempo. Tampoco me interesa que la detenga mucho tiempo, porque si estamos conmutando a 40 kilos, que ya dijimos que eran ¿cuántos? 25 microsegundos, se da cuenta, no es mucho el tiempo que tiene la corriente para crecer. Por lo tanto, estamos a salvo. Pero el problema es que cuando abramos el switch ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que el inductor va a querer mantener su ruta de corriente, y para eso entonces es necesario agregar este diodo que está ahí. ¿Se da cuenta? Todos los elementos que están ahí tienen un sentido de trabajo
en búsqueda de que la carga tenga el voltaje lo más plano posible y en búsqueda de que las dinámicas, ¿cierto?, no destruyan el switch que está acá. Tengo que agregar entonces, para poder trabajar, solamente para poder trabajar, un diodo que me permite mantener la ruta de corriente, un inductor y un condensador. ¿Y eso para qué? Para poder modificar el voltaje de continua, que es un voltaje que asumimos aquí que es constante, al voltaje que estamos aplicando en la carga. También comentamos que era necesario siempre hacer la mayor cantidad de circuitos equivalentes que pudiéramos tener. En este caso, el switch tiene dos posiciones, tenemos un solo switch, por lo tanto, el circuito puede existir con el switch cerrado, que es el circuito que está aquí arriba, y con el switch abierto, que es el circuito que está acá abajo. Y cuando el switch estaba cerrado, el diodo quedaba polarizado en inverso, por lo tanto yo lo integré para mostrarle entonces que no conducía, y que cuando el switch estaba abierto, el diodo ya no iba a quedar polarizado en inverso, porque esta fuente de voltaje ya no iba a estar conectada, y por lo tanto, ¿cierto?, ahora sí iba a entrar en conducción. ¿Por qué es necesario pasar por esta fuente de continua a continua? Que, tengo que mencionarlo, no es parte del curso, porque los circuitos que vienen a continuación se heredan de alguna forma de estas fuentes de continua a continua. Entonces lo primero que vimos fue el inversor de medio puente o half bridge. ¿Qué características tiene este inversor? Primero que nada, reforzar el tema de qué es lo que esperamos del inversor. Y aquí voy a borrar esto que está aquí. ¿Qué es lo que esperamos del inversor? Lo que esperamos del inversor es que a partir de una fuente de tensión, que también podría ser una fuente de corriente, pero no vamos a trabajar con fuente de corriente en este curso. ¿Por qué no? Porque los accionamientos que van a haber después son del tipo fuente de tensión, ¿ya? Pero las dos son posibles. A partir de una fuente de tensión, yo voy a pasar por un circuito de electrónica de potencia, al cual simplemente lo voy a llamar de continua a alterna, ¿ya?, de la forma más genérica posible. Y este circuito me va a permitir poder alimentar una carga, como bien su nombre aquí me lo dice, ¿cierto?, con una señal de voltaje, en este caso en alterno. ¿Por qué es de voltaje y no de corriente? Primero que nada dijimos de que no íbamos a trabajar con corriente, porque tanto lo voy a borrar, pero dado de que este circuito que está basado en electrónica de potencia, ya dijimos que es un procesador de potencia que no acumula energía eléctrica, al no acumular energía eléctrica, lo que entra, que es voltaje, es lo único que puede salir. Entonces lo único que podemos aplicar a la carga es un voltaje de salida. ¿Va a circular corriente a la carga? Sí, pero la corriente va a ser función de este voltaje de salida, vamos a tener una corriente de salida, y de lo que tengamos en el lado de la carga, ¿ya? Por lo tanto, lo que sí vamos a aplicar es un voltaje. ¿Qué es lo que esperamos si nosotros queremos aplicar un voltaje en alterno? Lo que esperamos es tener una sinusoidal lo más perfecta posible. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos solamente un voltaje, una fuente de tensión continua, y tenemos switches que se pueden abrir y cerrar. Si tenemos switches que se pueden abrir y cerrar, entonces yo tengo tres opciones de voltaje que puedo aplicar en el lado de la carga. El primer voltaje es directamente aplicar el voltaje de ahí. La segunda opción es aplicar un voltaje cero. Si dejo todos los switches abiertos. Y la última opción es aplicar un voltaje que va a ser menos BDC. Por lo tanto, la forma de onda que yo puedo lograr es una forma de onda que, si la dibujo acá, voy a cambiar el color, dado de que mi fuente de continua es constante, es algo de ese tipo. Y ahí la puedo modificar. Puedo perfectamente hacer de que sea semiciclo positivo, semiciclo negativo, le puedo agregar pedacitos cero entre medio, etc. Pero básicamente la forma que puedo lograr es una señal que tiene características de tener recurso positivo, negativo y cero. Cuéntame. Profe, una consulta. ¿Por qué se dice cuando la salida del inversor, la onda no es perfectamente sinusoidal, el motor se recalienta? Es una buena pregunta. Se lo voy a dibujar acá y usted me va a contar. Esa señal cuadrada, que no es cuadrada lo que se aplica un motor, tiene la componente fundamental, que es la que usted quiere, y después va a tener los amigos armónicos.
Por lo tanto, cada de estas señales de voltaje va a tener corrientes armónicas también. ¿Qué pasa con las corrientes cuando cambian su frecuencia y aumentan la frecuencia y circulan por un conductor? Aparece el efecto Skin, el efecto Riel, como se va a decir. ¿Y qué implica el efecto Skin? De que básicamente esa corriente a una mayor frecuencia ve una resistencia mayor que si fuera la misma corriente a una menor frecuencia. Y por lo tanto se empiezan a calentar. Entonces no solamente se calienta, porque usted va a pasar corriente por ahí y va a tener un efecto cuadrado a él. ¿Ya? Porque si pasa corriente por un conductor, este se va a calentar. El efecto que tiene los armónicos es que además de que se caliente por la fundamental, que usted lo que quiere, ¿ya? Se va a calentar por los armónicos, que va a ser una corriente que va a circular por el conductor, pero ese conductor va a observar esa corriente a mayor frecuencia y una resistencia mayor. De nuevo por efecto aquí. Entonces, esto de aquí, ojalá que no esté presente, o si está presente, ojalá se llegue a la mayor frecuencia posible. Cuénteme. Entonces los devanados del motor también. Lo que entendí es que los devanados del motor, los que reciben ese efecto Skin. Claro, claro. Ojo, porque podría ser el caso de que el motor no debería ser, pero que esté con mal mantenimiento y que también es cierto que por el roce de los rodamientos se esté calentando por ahí. Pero estamos hablando de un motor que tiene buen mantenimiento y que el efecto que tiene es únicamente eléctrico. Y si es únicamente eléctrico, es básicamente estos armónicos que están ahí en los devanados y también después los núcleos, porque esos armónicos, esos componentes de frecuencia, van a generar también campos en los núcleos. ¿Ya? O sea, por todos lados, pero principalmente hace un efecto por la corriente y por los armónicos. Como último comentario, creo que se los comenté cuando vimos los multipulsos, pero los transformadores que van a ser sometidos a puentes rectificadores tienen otras características de diseño que los que no son sometidos a puentes rectificadores, también por el tema de los armónicos. Cuando el rectificador tiene quinta, séptima, etcétera. Si usted tiene una carga lineal, esos armónicos no están. Entonces, volviendo a nuestro puente, esto es lo que tenemos como puente. ¿Ya? Este puente de aquí es únicamente con fines pedagógicos, académicos, como quieran llamarlo, ya, porque realmente nadie lo va a implementar. ¿Y por qué nadie lo va a implementar? Porque tiene el problema de que la carga tiene un retorno hacia la barra de continua, hacia el punto medio del lado de continua, y la fuente es necesario dividirla en dos fuentes independientes, dos fuentes de continuo independientes. ¿Ya? ¿Cómo usted consigue dos fuentes de continuo independientes? No es tan simple. ¿Usted puede conseguir una fuente continua con un puente rectificador? Sí, lo puede conseguir, ¿cierto? Para tener dos, necesitaría dos puentes rectificadores y perder las capacidades de 12 cursos, y además conectar este punto ahí medio no tiene mucho sentido. ¿Ya? Pero ¿para qué nos va a servir? Básicamente para ver el efecto de los switches sobre la carga. Ojo con esto, tenemos de nuevo la estructura que hemos llamado pierna de potencia. Un semiconductor superior, un semiconductor inferior. Conexión a una barra positiva, conexión a una barra negativa. ¿Y qué más tenemos aquí? Conexión a la fase, que en este caso es el punto de salida. ¿Ya? Entonces todo lo que ven aquí es básicamente una pierna. Tenemos por este lado voltaje de continua medio, voltaje de continua medio. ¿Qué voltaje vamos a tener aquí? Vamos a pasar al otro que está aquí. Si tenemos los dos switches abiertos, ¿cómo va a ser el voltaje aplicado en la carga? 0. Por lo tanto, con los dos switches abiertos no tenemos transferencia de potencia. Es lo que se llama, anótenlo por ahí, un estado cero desde el punto de vista del inversor. ¿Por qué es cero? Porque no hay transferencia de potencia. O porque se aplica un voltaje cero, entiéndalo como quieran. Pero básicamente esa característica es que no transfiere potencia. Si tenemos los dos cerrados, como está aquí, ¿qué va a pasar? No vamos a tener transferencia de potencia, pero además vamos a generar un cortocircuito, ¿cierto?, de las fuentes a través de los semiconductores. Si son ideales no va a pasar nada, la corriente va a ser infinita, pero sabemos que si la corriente es infinita y el semiconductor se calienta cuando circulan corrientes grandes, básicamente ese semiconductor tiene su tiempo de vida acotado hasta que se destruya. Tercer, cuéntame. Creo que te dijo cómo se podía hacer para que no estuvieran los dos. Sí, voy a ir para allá. Justamente aquí lo vamos a ver. Si tengo un switch cerrado superior y en el inferior abierto, el voltaje aplicado es esta fuente que está aquí, positiva hacia el lado de la carga.
En cambio, si tengo el switch inferior cerrado y este abierto, el voltaje aplicado es este, ¿cierto? Que va en contra de la carga, por lo tanto me va a generar un voltaje negativo. Si nos damos cuenta entonces, tenemos la posibilidad con este medio puente de tener un estado cero, un estado prohibido, que me destruye el convertidor, un estado de transferencia de potencia donde aplico un voltaje positivo, un estado de transferencia donde aplico un voltaje negativo. En general, para convertidores fuente-voltaje, solamente para convertidores fuente-voltaje, solamente se utilizan estos dos estados que están acá. ¿Ya? Solamente se utilizan superior cerrado, inferior abierto, superior abierto, inferior cerrado. Y si se dan cuenta, abierto y cerrado son condiciones binarias o booleanas, una, ¿cierto? Y otra, son dos condiciones, y además una es complementaria a la otra. Si no está abierto, entonces está cerrado, y si no está cerrado, entonces está abierto. Por lo tanto, lo podemos ver desde el punto de vista de sistemas digitales y podemos entender de que básicamente existe una relación negada desde el punto de vista lógico del switch superior con el switch inferior. ¿Qué significa esto? Lo que le acabo de decir. Si el switch inferior está cerrado, necesariamente, si el switch superior está cerrado, necesariamente el switch inferior, ¿cómo tiene que estar? Abierto, condición negada. Y si el switch superior está abierto, necesariamente el switch inferior, ¿cómo tiene que estar? Cerrado. ¿Se puede trabajar con estas tres condiciones que están acá? Sí, se puede, pero termina siendo inseguro y termina siendo más complejo. Y vamos a ver de que después del estado cero igual se puede lograr. Vimos también las posibilidades, y aquí ya la cosa se empieza a complicar un poco, y complicarse en el sentido que vimos con la fuente de continuo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia en que a una carga le llegue positivo o negativo? Depende de la carga. Si es solamente positivo, significa que la corriente, ¿cierto?, va a ser primero positivo, ¿cierto?, y después negativo. Dado de que el voltaje está cambiando también, la resistencia siempre va a recibir potencia positiva. Si es el caso, y aquí y allá también, es resistiva e inductiva, como está acá, ¿qué es lo que va a pasar con el inductor? El inductor se va a oponer a los cambios de corriente. ¿Ya? Por lo tanto, usted en algún momento puede aplicar un voltaje positivo, pero la corriente va a ser negativa. ¿Por qué? Porque el inductor probablemente quedó cargado, ¿cierto? Se está descargando. ¿Qué implica eso? De que el inductor le está devolviendo potencia. Y que la corriente tiene que mantenerse en un lugar de circulación. Depende, por ahora, ¿cierto?, únicamente si el voltaje aplicado es positivo o negativo, y lo que pase con la corriente depende exclusivamente de cómo sea la carga. ¿Ya? Y aquí justamente digamos, ¿cierto? Si tenemos el puente, tenemos este puente, y tenemos una carga RL, lo que les comentaba, la corriente, el voltaje, ¿cierto?, aplicado puede ser positivo o negativo, pero puedo aplicar un voltaje positivo y la inductancia puede obligar a que durante el transiente la corriente sea negativa. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esto? De que estos switches ya dijimos que son unidireccionales con respecto a la corriente. Y si la corriente es negativa, significa que se tiene que estar devolviendo. Para que se devuelva entonces, ahí es donde aparece el típico diodo en antiparalelo al IGBT. ¿Por qué? Porque para transferir potencia el IGBT se cierra y la corriente circula en este sentido, pero si por alguna razón la corriente es negativa, ¿ya?, el IGBT no va a ser capaz de manipularla. ¿Por qué? Porque recuerden siempre las características de los conductores que solamente pueden circular en un sentido. ¿Cómo se soluciona esto? Poniendo el diodo en antiparalelo. Al poner el diodo en antiparalelo, este diodo nunca va a conducir por efecto de que el voltaje de la barra lo obligue a conducir, porque el voltaje que es positivo y acá es negativo y queda polarizado en forma inversa. Pero si el inductor se descarga, perfectamente se puede descargar por la ruta de este diodo que está acá. Entonces, los convertidores fuente de voltaje requieren semiconductores que en paralelo tengan un diodo en antiparalelo, valga la redundancia, para poder manejar carga inductiva. ¿Y por qué es importante manejar carga inductiva? Porque recordemos de que esto fue diseñado y fue pensado para máquinas eléctricas, las cuales son inherentemente máquinas, ¿cierto?, que tienen altas inductancias, que tienen inductancia. Por lo tanto, el fabricante, básicamente cuando le vende el dispositivo, inmediatamente le agrega el diodo antiparalelo sabiendo que usted lo va a requerir. Profe, porque lo entendí bien. ¿Cuál es la función del diodo antiparalelo? Manejar las corrientes negativas, las corrientes inversas que podría forzar el inductor en sus procesos de carga y descarga. Vale, gracias. Por otro lado, ¿qué pasa si le ponemos una resistencia y un condensador? Esto es una condición prohibida, no se puede hacer. ¿Por qué no? Porque pongo este voltaje, esto que está aquí, pongo el voltaje
impongo el condensador, ¿y qué es lo que va a pasar? Básicamente van a quedar cortocircuitos entre el lado de la fuente y el lado del condensador, limitados por la resistencia. En algún momento, algún dispositivo va a terminar destruyéndose. Entonces, si ustedes tienen un convertidor fuente de voltaje, lo que pueden hacer es poner una inductancia, y si requieren un condensador, tienen que ir después de la inductancia. Es bonita esta pregunta. ¿Conocen algún caso donde requieran algún condensador? No para fines de accionamiento. Pero en este momento, uno de los, tampoco está mal, pero una de las aplicaciones que más trascendencia están tomando en aplicaciones industriales y aplicaciones de energía renovable son los denominados inversores beamforming o formadores de red. No sé si han escuchado de eso. No. ¿Qué es lo que es un inversor beamforming o formador de red? Básicamente lo que dice su nombre. Es un inversor que cuando usted no tiene red eléctrica, se apagó totalmente el sistema, usted lo puede levantar a través de este inversor, y este inversor puede imponer las características de frecuencia y voltaje hacia la red para que otros inversores se puedan conectar y seguir estas referencias. Típicamente esos beamforming son máquinas rotatorias, grupos de electrógeno, máquinas térmicas, por ejemplo, el sistema interconectado central, el sistema eléctrico nacional, como se llama ahora, ¿cierto? Cuando yo estuve interconectado central. Son básicamente las máquinas hidroeléctricas, ¿ya? Pero si usted no tiene nada de eso, por ejemplo, que usted está en un campo, que quiere levantar de la nada la red dentro de una universidad, necesita que alguien sea el formador de red. Y en estos casos, el formador de red necesariamente se tiene que comportar como una fuente de voltaje. El problema de los convertidores de fuente de voltaje, si le pongo aquí de C a C, ¿ya? Y usted podría tener, por ejemplo, un banco de baterías por el lado de acá, es que cuando usted lo conecta a la red, que lo que tiene realmente es un voltaje de esta forma. Dientes para arriba, dientes para abajo, muy distorsionado. Por lo tanto, lo tiene que filtrar. La forma de filtrarlo es utilizar filtros LCL o directamente un filtro LC. Entonces aquí, con esto usted filtra la corriente, con esto el voltaje, y con esto termina de filtrar la corriente. Y eso ya le permite, con un filtro de tercer orden, meterse todos los armónicos, o prácticamente todos los armónicos de las computaciones al bolsillo, y quedarse únicamente con la componente fundamental lo más limpia posible. Y esa componente fundamental, los sistemas de control de los otros inversores lo observan y con eso generan la sincronía. Y con eso se vuelven a conectar y empiezan a inyectar la red. Porque le entrega la energía limpia. Claro, le entrega una referencia limpia. ¿Ya? Pero para eso usted necesita filtrar el voltaje con ese condensador que está dando vuelta por él. Busquen los formadores de red, los sistemas, por ejemplo, off-grid, sistemas fotovoltaicos off-grid, básicamente funcionan también como formadores de red, pero cuando usted lo aplica en sistemas, por ejemplo, un sistema doméstico, una casa, por ejemplo, no requiere que otros convertidores se sincronicen con él, porque básicamente el único convertidor que tiene, ¿cierto? El único inversor que tiene es el sistema fotovoltaico, y no tiene más. Pero si tiene grupos de convertidores, alguien tiene que ser la referencia para el resto. Esto es off-grid. Y on-grid es cuando utilizo la red para conectarse, y esos son los que típicamente permiten vender energía a la red, ¿cierto? Cuando se está consumiendo la casa. Todos esos son inversores. Inversores más elaborados que estos que estamos viendo hasta ahora. Profesor, los condensadores no se pueden retroalimentar. ¿Cómo? Los condensadores no se pueden retroalimentar. Me refiero a que, por ejemplo, llega un tiempo donde se carga el condensador y empieza a descargarse, ¿cierto? Sí. En ese tiempo que se empieza a descargar, ¿no puede actuar otro condensador para que lo cargue? No le veo mucha la utilidad de eso en este momento, y la idea de esto es que justamente la carga y descarga me permita generar la sinusoidal en el lado de alterna. En el lado de continua hay algo de ese tipo con unos dispositivos que se denominan supercondensadores. Y la idea del supercondensador, que son condensadores de grandes capacitancias pero de bajo voltaje, es justamente de proporcionar energía para sistemas que no tienen dinámicas rápidas. Por ejemplo, usted tiene un sistema fotovoltaico y de repente le pide más potencia, por ejemplo, para partir algo, pero después ya no se la pide más. El fotovoltaico no es capaz de entregarse. ¿Por qué? Porque probablemente no tiene las características de sol, etc. Pero este condensador que tiene esa energía acumulada, sí es capaz de entregarle ese uso, por así decirlo, y después terminar de cargarse sin variar importantemente su valor de voltaje. Quizás algo así lo que dice, ¿no?
Claro, como para que empresa energía infinita. Este es el puente completo. Esto, si se dan cuenta, a mí no me gusta dibujarlo así, pero siempre lo dibujan así en el ordenario el libro. ¿Ya? En general, después lo vamos a dibujar de esta manera. Seguramente aquí les va a parecer un poco más de sentido. Aquí vamos a poner la carga. La carga se alterna. Y acá tenemos el lado de continuo. Y aquí tenemos los switches. Este es el puente completo o puente H. Se dibuja así justamente para que la gente vea que tiene forma de H. Pero en general nosotros lo vamos a dibujar de esta forma. Si lo ven aquí, aquí hay una pierna, otra pierna, y por la conexión que tenemos acá es más o menos el mismo esquema, o la misma configuración que teníamos en el rectificador monofásico de onda completa, pero ahora, dado que tenemos switches controlados, nos permite poder pasar potencia desde el lado de continua hacia el lado de alterna. ¿Ya? Por ahora lo vamos a dar de esta forma, como puente H. Acá únicamente para recordar un poco de lo que veníamos, que era el rectificador, el inversor, disculpen, de medio puente, o half bridge, que lo que teníamos ahí, dos fuentes de continua, ¿cierto? Una fuente continua media y un punto medio que estaba aquí. Pero ahora, como tenemos la carga conectado entre esta pierna y esta pierna, no requerimos el retorno que teníamos entre medio de las dos fuentes. Por lo tanto, aquí se nos dejé como en gris, no sé si alcanza a ver. En la PPT la van a poder ver. Bueno, está como gris ahí, de forma de que se acuerden que estaba, pero ya no es necesario. Y si ya no es necesario, entonces estas dos fuentes que están ahí separadas, no tiene sentido que estén separadas y puede ser una única fuente de continuo, lo cual facilita un montón las cosas. Por el lado de los semiconductores, que es lo que tenemos una pierna y tenemos otra pierna. Aquí es totalmente necesario mantener la condición que habíamos dicho. Switch inferior con el switch superior con el switch inferior, condiciones negadas. Es decir, si este está abierto, este tiene que estar cerrado. Si este está cerrado, este tiene que estar abierto. Y eso para cada una de las piernas se tiene que cumplir. La carga se conecta entre los dos puntos que están acá. Y tenemos la siguiente. Si lo dejo ahí, ¿qué le faltó? Que lo que estaba anotando. ¿No? Ya. Entonces tenemos estas condiciones. Si no respetamos el negado uno con otro, ¿ya? Solamente tenemos estos estados de transferencia de potencia cero. Todos abiertos, que no respetan la premisa de el superior negado con el inferior. Los dos de arriba cerrados, los dos de abajo abiertos, lo cual sí lo respeta, ¿ya? La condición de seguridad. Y los dos de arriba abiertos y los dos de abajo cerrados. Observe que en este caso no hay voltaje aplicado entre este punto y este otro punto, por lo tanto el voltaje aplicado en la carga es cero. En este caso tenemos un cortocircuito acá en el lado de la carga, por lo tanto el voltaje aplicado es cero. Y en este caso tenemos el cortocircuito por acá, por lo tanto el voltaje aplicado es cero. Si se da cuenta, nuevamente tenemos la condición de cero, transferencia de potencia o de estado cero. Tenemos los estados prohibidos, por supuesto. Los estados prohibidos son aquellos que nos disparan la corriente sobre los switches y que por lo tanto van a hacer de que terminemos quemando los dispositivos. El primer estado es cerrar el superior e inferior de esta pierna. Sabemos que es un estado prohibido, ¿cierto? Y que lo vamos a evitar después haciendo el juego de los negados. El segundo caso es cortocircuitar esta pierna y el tercero es cortocircuitar todas las piernas. Todos esos estados lo que hacen es destruir el dispositivo, destruir el compartido. Y los estados de transferencia de potencia. Si quiero un voltaje positivo aplicado en la carga, el voltaje de continua, cierro el switch 1 de forma de que el lado positivo de la carga quede conectado al positivo de la fuente y cierro el switch 2 de forma de que el lado negativo de la fuente de la carga quede conectado al lado negativo de la fuente. ¿Qué es lo que obtengo? BS medios más BS medios, BS es igual al voltaje de la carga. ¿Cuánto? Tengo una duda sobre los switches. ¿Los switches son contacto normalmente cerrado, abierto? ¿O son switches, son lo que tiene ahí al frente. Esto es un switch. De hecho, cada una de esas placas es una pierna. Ah, Por eso se las traje. Si las quiere volver a avanzar para que la vean ahora con más atención. pero por ejemplo, S1, este es S1 completo. No. No, ya. No. Si usted ve la placa, se lo voy a dibujar aquí.
se lo voy a dibujar acá. Esta es la placa. Aquí tiene los semiconductores, tiene 2, ahí tiene los 4. ¿Ya? Aquí tiene un switch. Y acá, justo ahí me cae, ahí tiene otro switch. Esto, lo que están encapsulados en negro, estos son los switches. Los switches son los integrados, los que están pegados hacia el. Los que están hacia la estructura. hacia el- No, los que No, están hacia esto. ese es. Lo que tienen esta forma. Esos son los switches. Semiconductor, switch, como quiera llamarlo. Semiconductores, inhibidores, no. No, esos no son inhibidores, son IGBT. El que tiene 3 patitas es IGBT y el que tiene 2 es un diodo. Ah, ya. Ya esto me queda claro. Y eso es una pierna. Y esto está hecho de forma de que por acá tiene el lado negativo, creo que era así, era el lado positivo, y aquí en el medio tiene el punto de la fase. Entonces los conectores que tiene ahí verde son básicamente los terminales eléctricos. Ya, ok. Y todo lo que está por aquí, y todo lo que está por ahí, toda esa electrónica que está ahí, es la electrónica necesaria para poder generar el disparo del semiconductor. Ah, ok, perfecto. Ya, muchas gracias. Tengo vuelta ahí para si alguien interesa verlo. Entonces, si cierro de nuevo S1 y cierro S2, el voltaje aplicado el voltaje de la fuente es positivo, pero si cierro S3, observe que estoy conectando el negativo de la carga al positivo de la fuente, y si cierro C4, el positivo de la carga al negativo de la fuente. Por lo tanto, el voltaje aplicado a la carga es menos BS. Entonces, de nuevo, tengo dos estados de transferencia de potencia eléctrica. Este de aquí, S1 con S2, ¿ya? En ese caso, ¿cierto?, aplico un BS positivo, y si cierro S3 con S4, aplico un BS negativo. Y en estos otros casos se destruye, y en este caso, en estos dos casos que están acá, puedo generar un estado de transferencia de potencia cero. Y aquí, esto fue ya lo que vimos en la última clase, aquí por aquí terminamos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tengo, lo voy a dibujar de esta forma, si tengo mi convertidor de continua a alterna, tengo aquí una fuente que solamente para coincidir con lo que está aquí, lo voy a poner ahora BCC, que es básicamente el BDC, y por el otro lado tengo el lado de la carga, ¿ya? Tengo el lado de la carga. Y voy a tener entonces una corriente aquí que va a ser I sub 0, I sub 0 va a estar acá, y voy a tener aquí un voltaje V sub 0, que es el voltaje de salida, que es ese gráfico que está ahí. Entonces, lo que tengo que buscar aquí es la forma de poder generar algo que parezca una señal alterna. ¿Qué característica tiene la señal alterna? Que es periódica, es sinusoidal, ¿cierto? Pero es sinusoidal principalmente por las máquinas rotatorias. Pero lo que le había comentado, principalmente que esta área que está aquí es igual a esta área que está aquí. De forma de que el voltaje de salida medio tiene que ser idéntico a cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que asegurarnos? Asegurar de conmutar el dispositivo. Nuestro dispositivo, nuestro puente, que está acá abajo, es este que está acá. De forma que aquí tenemos VCC, y de aquí, de ese punto, y de este punto de acá, ¿cierto? Los puntos medios de la pierna, tenemos la carga que en este caso va a ser inductiva y resistiva, L y R. Este de aquí es el switch 1, ¿ya? Y el switch 1, recuérdenlo cómo va la numeración, siempre conduce con el switch 2, van cruzados. Y aquí, el siguiente que viene es el switch 3, siempre los switches superiores son impares, y conduce el switch 3 con el switch 4. Si esto fuera una carga perfectamente resistiva,
¿Cómo sería la corriente? La corriente sería exactamente igual al voltaje aplicado, ¿cierto? Dividido por el valor de la resistencia. Entonces sería esa línea roja ahí lo que sería la corriente. Pero ahora, como es inductiva, ¿qué es lo que va a pasar con el inductor? Que el inductor va a partir, vamos a asumir que estamos estacionarios, y va a partir con un valor de corriente mínimo, ¿ya? Y una vez de que le aplico el voltaje positivo, ¿qué es lo que va a pasar con esta corriente? Va a crecer en forma exponencial. Va a crecer en forma exponencial. Observen aquí, justo en ese punto, aquí tenemos 0, aquí tenemos corriente negativa y acá tenemos corriente positiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento, cuando tenemos VCC aplicado, positivo, ¿cuáles son los switches que están funcionando? Están funcionando el switch 1 y está funcionando el switch 2. ¿Qué significa eso? Significa que este switch que está aquí está funcionando y este switch que está acá está funcionando. ¿Qué implica esto? De que en este momento en que la corriente es negativa, dado que la corriente la definimos para allá, significa que el inductor se está descargando hacia este lado y se está descargando a través del switch 1. ¿Y por qué se está descargando a través del switch 1? Porque el S4 está abierto. Se está descargando a través de este switch y tiene que después volver, ¿cierto?, hacia el lado de la fuente. Si tenemos, por lo tanto, un IGBT de esa forma, ¿ya?, que solamente puede conducir corriente, en ese sentido, y yo le trato de meter corriente en sentido contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Lo voy a destruir. ¿Ya? No es capaz de manejarlo. El inductor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber una ruta cerrada de corriente. ¿Y de qué forma responde el inductor? Aumentando el voltaje. ¿Ya? Aumenta el voltaje. Hasta que finalmente el dispositivo se rompe y la corriente circula igual. Básicamente por ruptura de bloqueo inverso, que lo habíamos conversado en una vez. Entonces, ¿qué es lo que se hace para dar una ruta justamente a esa corriente? Se le pone el diodo antiparalelo de forma de que por ahí se vaya la corriente. Si el switch ideal no es el problema, si el switch es un semiconductor es el problema. ¿Y dónde es el problema? Justamente en esta etapa donde la corriente es negativa. Pero cuando la corriente es positiva, significa ahora que la fuente me está metiendo la corriente hacia el lado de la carga y por lo tanto, ¿cierto?, allí el dispositivo funciona como siempre. Ahora, una vez de que llego y se termina de aplicar el voltaje positivo con S1 y S2, ¿qué es lo que va a pasar? Tienen que entrar en funcionamiento S3 y S4. Como las condiciones son negadas, si S3 está cerrado, entonces S2, que está aquí abajo, ¿cierto?, va a tener que estar abierto. Como S4 está cerrado, ¿qué va a tener que pasar con S1? S1 tiene que estar abierto. Ahora, la corriente aquí se define positiva para allá, y aquí, si se dan cuenta, la corriente es positiva. Pero este de acá, la corriente le circula S3 en ese sentido y S4 en ese sentido. Por lo tanto, en este momento en que la corriente es positiva por culpa del inductor, pero S3 no es capaz de manipularla, ¿quién lo tiene que manipular? El diodo que está conectado al antiparalelo. Entonces, si se dan cuenta, la conexión del diodo al antiparalelo es totalmente necesaria en convertidores del tipo fuente de voltaje. ¿Por qué fuente de voltaje? Porque en el lado de continua hay una fuente de voltaje, ¿ya?, o fuente de tensión también se le puede llamar, justamente para que en cargas inductivas, cuando se tengan que manejar corrientes inversas a la capacidad de conducción del semiconductor, el diodo que está en antiparalelo las tome y las pueda manejar. ¿Se entiende la idea? Aquí también queda un poco más claro, en este dibujo queda un poco más claro. Aquí no aparece el IGBT, aparece el DJT, ¿ya? Pero si se dan cuenta, ese de ahí Q1 solamente puede conducir corriente en ese sentido y de 1 en ese sentido. Por lo tanto, cuando la corriente es negativa, pero cierro Q1 y por lo tanto abro Q4, la única posibilidad que tiene la corriente negativa de circular, con negativa, ¿cierto?, porque va en contra de I sub 0 que está ahí, es a través del diodo 1 y del diodo 2. Es decir, va por aquí y se da la vuelta y vuelve por acá, ¿ya?
Y una vez de que la corriente es positiva, ahí recién la toma Q1 y la toma Q2 que está por acá. ¿Dudas hasta acá? Están aburridos, ¿no? Cuando la corriente negativa siempre lo toma el diodo antiparalelo. Claro, claro. Para eso está. Justamente para ese pequeño lapso, por así decirlo, está. Porque si no... Esa es la corriente que toma el inductor. ¿Ah? Es la corriente que mantiene circulando el inductor. Porque el inductor evita los cambios de corriente. Cuéntame. Señor, en el dibujo anterior, ahí, cuando está cerrado S1 y S2 y S3 y S4 estaban abiertos, ¿Ya? usted mencionó la trayectoria de la corriente que trata de mantener el inductor a través del diodo antiparalelo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, como veo que la fuente me entrega un sentido contrario al que sigue la corriente por el diodo antiparalelo, ¿qué ocurre con esa corriente? ¿Se encuentra con así? Es una buena pregunta. Esta fuente aquí Lo veo como vector, ¿cómo lo veo? esta fuente ahí está idealizada, pero que es lo que tiene realmente usted aquí, tiene un puente de diodos, aquí tiene un condensador, y aquí esto se cierra. Por lo tanto, esa corriente, ¿qué es lo que va a pasar? Se debe meter para acá. Y como está avanzando a través del condensador, ¿qué es lo que hace con el condensador? Lo va a levantar. Es así. Por eso es importante que el condensador sea de un buen tamaño, porque si es muy pequeño, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a aumentar el voltaje y después le va a disminuir. Y en vez de que el voltaje sea constante, le va a quedar condensado cada vez más grande. ¿Ese condensador vendría siendo el filtro de un puente de diodo? No es el filtro por elemental. O sea, se comporta como un filtro, pero básicamente el puente de diodos en conjunto con el condensador se comportan para fines del inversor como una fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque usted lo puede borrar y dibujar una fuente de voltaje. Solamente por eso. ¿Pero por qué también? Porque desde el punto de vista, ¿cierto?, de la red, que tiene un poco de inductancia, más el puente de diodos, más el condensador, lo que tiene ahí es una fuente de corriente metiéndole al condensador hasta que llega al valor peak que tiene con respecto a la red. Ya con esto terminamos. ¿Recuerdan un poco cómo era la rectificación de 2 pulsos? Así era, ¿no? ¿Y qué significaba esta rectificación de 2 pulsos? Que iba a tener una componente en continua, y esta componente de aquí, que era más grande que la en continua en todo caso, iba a estar en la fundamental. ¿Ya? Esa era más o menos la rectificación de 2 pulsos cuando no teníamos ningún tipo de diodo. Si ustedes ven acá, esto es básicamente la misma estructura, un rectificador, pero haciendo la labor inversa. Es decir, en vez de pasar de alterna a continua, está pasando de continua a alterna. Pero la estructura, el orden de los switches, etc., incluso la numeración, se heredan de la rectificación. Esto que está aquí es típico de un puente rectificador monofásico y es lo que se llama el segundo, que está en el segundo, son 2 pulsos, y es lo que se llama el segundo armónico. Y en este caso también está presente. Entonces, hay algunas preguntas que tenemos que respondernos. Primero que nada, ¿qué pasa con la corriente de salida? Y después, ¿qué pasa con lo que está pasando en el lado de la carga? ¿Cómo podemos definir la corriente de salida? La corriente de salida la podemos definir de esta forma. Si la carga es RL, vamos a tener una componente, ¿cierto?, que es la fundamental, más una componente que en este caso va a ser la parte que está variando, que es culpa de ¿quién? ¿Quién hace que varíe la corriente? El inductor. La bobina, ¿cierto? ¿Quién hace que tenga esa pendiente que está ahí? El inductor. ¿Cuál es la corriente que vamos a tener en la resistencia? La corriente que vamos a tener en la resistencia es el voltaje aplicado dividido por la resistencia. ¿Y cuál es la corriente que vamos a tener en la inductancia? Esa se nos vuelve más compleja. Porque eso, no más compleja en el sentido de un número complejo, sino que se nos vuelve más complicada, ¿ya? Porque lo que tenemos es que desde el punto de vista de corriente, tenemos un valor inicial de corriente, tenemos un valor inicial en instante cero, y después en función del voltaje que aplicamos, esta corriente va a crecer
o va a decrecer en forma exponencial. Entonces necesitamos conocer la corriente inicial del inductor y después sacar cuánto va a ser, ¿cierto?, la velocidad de crecimiento, o de crecimiento en este caso, que es función de la exponencial. Cierto, eso sube que en la corriente inicial es cero, ¿no? Es que ese es el problema, que no es cero. Una vez de que esto está cargado, si se da cuenta, la corriente no es cero. No, sería el máximo. Y hay que pillarla, y ese es el problema. Entonces, vamos a tener la corriente I sub 1, ¿cierto? ¿Para cuándo? Para t, ¿entre cuánto? Entre 0 y t medios. Y el valor de tau, ¿cuánto va a ser el valor de tau para un circuito LR? L partido por R. Entonces ahí tenemos el valor. Ahí tenemos el valor de tau. Lo que nos queda es determinar, justamente como dijo su compañero, el valor del instante cero. Entonces, ¿cuál es la corriente del instante cero? El BDC dividido por R más I1, ¿cierto?, de cero, evaluado en la exponencial, ¿cierto?, en un tiempo cero. Y aquí vamos a tener una corriente mínima, que va a ser una corriente mínima, ¿cierto?, menos BDC dividido por R. Por otro lado, si estamos en el segundo periodo, I sub 0, aquí lo que va a ser igual a la parte de la corriente resistiva, que ahora es menos BS, porque estamos en este trocito, ¿cierto?, más I2 por inicial por la exponencial de menos t medio, ¿cierto?, dividido por tau, para todo este periodo que está aquí, es decir, estamos analizando esta corriente que está acá, y en este caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que I sub 0 de t dividido por 2 igual a menos BCC dividido por R, más I2 de 0 por la exponencial de 0. Y con eso entonces vamos a encontrar que la corriente máxima va a ser igual a I2 de 0, que va a ser igual a I máxima más BCC dividido por R. Y lo último que nos queda entonces es encontrar las expresiones matemáticas, y lo que nos va a quedar, que la corriente de salida va a ser igual a dos patitas, una que va a ser la parte resistiva BCC dividido por R más la corriente mínima menos BCC dividido por R por E menos T dividido por tau, y la otra, para el primer semiciclo, entre 0, ¿cierto?, para t entre 0 y t medios, la mitad del periodo, y la segunda patita, ¿cierto?, que va a ser menos BCC dividido por R más la corriente máxima más BCC dividido por R por E elevado a menos t medios, es la mitad del periodo dividido por tau. Y eso para el periodo de tiempo entre t dividido por 2 hasta el final del periodo. ¿Qué nos falta por encontrar? Por supuesto que nos falta por encontrar la corriente mínima y nos falta por encontrar la corriente máxima. ¿Y cómo encontramos eso? Básicamente lo encontramos para algunos de estos dos puntos, y podemos decir entonces que la corriente para t dividido por 2 es igual a la corriente máxima, que es igual a BCC dividido por R, más la corriente mínima, ¿cierto? Esta corriente mínima, más todo lo que va a saltar que está después, ¿cierto? Corriente mínima menos BCC dividido por R por E, por la exponencial menos t medio dividido por tau. Y por simetría, ¿por qué por simetría? Porque dijimos de que este semiciclo de aquí tiene que ser igual a este semiciclo de acá, entonces la corriente mínima tiene que ser igual a la corriente máxima, pero con signo cambiado. ¿Ya? Y si hacemos eso entonces y volvemos para atrás, encontramos de que la corriente máxima es igual a menos la corriente mínima, que es igual a menos BCC dividido por R, 1 menos la exponencial de menos t dividido por 2 por tau. Ojo con esto. Esto es menos t dividido por 2 por tau, está mal escrito ahí, aquí falta un paréntesis, dividido por 1 más la exponencial de menos t dividido por 2 por tau. Y con esto podemos encontrar entonces la expresión de la corriente. Finalmente, ¿cuánto es la potencia que le entregamos a la carga? La potencia que le entregamos a la carga, la potencia que le entregamos a la carga es la potencia activa, ¿cierto? Y esto es igual a la corriente RMS al cuadrado multiplicado por el valor de la resistencia. Como esto alterna, recuerden, ¿cierto?, de que tenemos una parte de potencia activa, una parte de potencia reactiva, ¿y qué más tenemos? ¿Ah? Complejo o pareja. La distorsión. ¿Por qué? Porque tenemos la potencia activa que absorbe la resistencia, la potencia reactiva del inductor y la distorsión que viene dada por los armónicos. Aquí tenemos la expresión de la corriente reactiva, la corriente RMS, disculpen, ya en función de las expresiones anteriores, y finalmente lo que encontramos es de que esa potencia tiene que ser igual a el voltaje del lado continua por la corriente en el lado de continuo. Vamos a desarrollar esto más
la próxima clase porque creo que ya me estoy pasando de tiempo. Y en realidad estoy cerrado. Ya, vamos a hacer un ejercicio más con esto para que lo entiendan y que puedan ver de cómo se elabora finalmente el tema de una señal sinusoidal. Después lo que vamos a ver es modulación de monofásico, no se ve todavía. La modulación de monofásico es entender cierto cómo a partir de ir encendiendo y apagando se van formando señales de onda cuadrada, pero también se van generando estas distorsiones y cómo ir disminuyéndolas. Esto prácticamente no tiene uso, salvo en algunos casos de inversores para fotovoltaicos de muy mala calidad, de mala calidad de forma de onda. Y finalmente nos vamos a ir a las modulaciones de ancho de pulso, es decir, lo que sí se utiliza para máquinas eléctricas, y nos vamos a dar cuenta de cómo los armónicos quedan mucho mejor posicionados y en función de eso se puede empezar a definir no solamente una ganancia en función del índice de modulación, sino que también la posición de los filtros. Después de esto vamos a pasar a trifásico, más modulación, porque esto se repite, y ya con esto ya comienza a terminar el curso. Entonces lo que nos queda es finalmente ver la estructura. Los inversores, tanto monofásicos como trifásicos, son muy parecidos a los inversores de puente completo que vimos para monofásicos, que lo acabamos de ver, y en trifásico van a ver que es prácticamente lo mismo. No nos vamos a ir a estructuras multinivel porque no es parte del curso. Pero como los switches se tienen que encender y apagar, es totalmente necesario establecer una técnica de modulación, que es como se enciende y se apaga, para poder definir primero que nada cuál es la relación entre el índice de modulación, que lo vamos a definir, y el voltaje que voy a obtener para el fundamental, y después, una vez que obtengo ese componente fundamental, cómo van a quedar repartidos los armónicos. Quedamos hasta acá. Nos vemos el próximo miércoles. Los de la clase, ¿dónde